Hoy terminamos los 21 días, gracias al Señor. Escuchamos estos hermosos testimonios que el Señor hizo. Algunos otros testimonios por ahí que se han guardado, pero de lo que no cabe duda es de que el Señor ha obrado en estos días una vez más de forma tremendamente poderosa y Dios ha sido bueno. Amén. Durante las 3 semanas, cada noche nos reunimos aquí en este lugar para orar, clamar, aprender la palabra de Dios, ser edificado. Tuvimos, si mal no tengo los cálculos, un promedio cada noche entre 70 y 80 personas, ¿está bien? Cada noche, mire, un milagro, una cosa preciosa estar aquí juntos orando. Y bueno, y en virtud y en función de esta serie que queríamos hacer, o de este ayuno que queríamos hacer, venimos también desarrollando una serie de mensajes sobre el Espíritu Santo. Su persona, su obra, lo que Él hace con nosotros, lo que Él espera de nosotros. Y esto lo hemos hecho durante los últimos 4 domingos y sería el 4º domingo donde hablamos acerca de esto. A lo largo de esta serie hemos aprendido varios conceptos que quisiera recordar o por lo menos acentuar respecto a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es una persona, que esta persona es una persona divina, que esta persona es Dios, que esta persona es parte de la Trinidad y que comparte la misma dignidad y los mismos atributos que el Padre y el Hijo, que la Trinidad entera, Padre, Hijo y Espíritu Santo son coexistentes, iguales en poder y en todos los atributos. También vimos algunos aspectos de su obra en nosotros. La semana pasada, por ejemplo, dijimos que el Espíritu Santo era quien nos convenció y quien nos convence todavía de pecado, que es el Espíritu Santo el que hace esta obra única y maravillosa, que Él es el único que tiene la capacidad de convencernos y permitirnos que nos demos cuenta de nuestro estado de perdición. Según la palabra de Dios, el Jesús mismo, en Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. También aprendimos que es el Espíritu Santo quien nos revela la obra de redención de Jesús y de qué manera esa obra obra a nuestro favor para ser perdonados de nuestros pecados por la obra de Jesús. También nos quedó en claro que todos los creyentes recibimos la persona real y completa del Espíritu Santo. Dios en nosotros, Dios en nuestra vida desde el momento en que hemos creído, desde el momento que le hemos entregado nuestra vida al Señor, desde el momento que el Señor ha sido nuestro Dios, Él ha venido a habitar en nuestras vidas. Que no hay que esperar que el Espíritu venga un día de estos o que pase algo especial o alguna experiencia poderosa, no. Aquellos que han creído, que han puesto toda su confianza y su vida en el Señor, tienen en ellos la presencia del Espíritu Santo. Que no hace falta que manifestemos algo para que otros nos certifiquen que hemos recibido al Espíritu Santo. La palabra de Dios es suficiente y esta nos asegura que el Espíritu Santo ha venido sobre nuestras vidas desde el momento en que hemos creído. Pero una vez en nosotros comienza su obra de transformación. La obra del Espíritu Santo en nosotros tiene múltiples propósitos. Algunos de ellos ya los vimos y otros los veremos un poquito más adelante. Pero principalmente la obra del Espíritu Santo tiene que ver con transformar nuestra vida y hacernos cada día más semejante a Jesús. Que su fruto, el fruto que Él da, el que viene de Él, sea cada día más notorio en nosotros. El Espíritu Santo nos santifica, nos va renovando interiormente. Tal vez en el futuro compartamos algo más acerca de esto. Pero hoy quiero hablar de quizás el punto más importante para la vida de todo creyente en todo lugar, y es sobre la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenarnos y depende de nosotros que tal cosa ocurra. No es algo que depende solo de Dios o depende de algún predicador en particular o de alguna iglesia. No, es algo que depende de nosotros para ser llenos del Espíritu Santo. Y el pasaje que vimos la semana pasada, lo vimos así a la pasadita, que hoy quiero mirarlo un poquito más, es el clásico pasaje de Efesios capítulo 5.
del versículo 17 en adelante. Dice: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, a la disolución, en algunas otras versiones, lo cual terminará destruyendo sus vidas, dice. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me parece extraordinario este pasaje, porque no solamente es una invitación a dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo correcto, a dejar de los vicios y comenzar a ser lleno del Espíritu Santo, sino que nos habla acerca de las consecuencias o de las evidencias o del resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Cantar salmos, cantar cánticos espirituales, alabar al Señor, estar con alegría en la vida, dar siempre gracias en todo a Dios nuestro Padre. Yo no creo que aquellos que hemos experimentado en nuestra vida la llenura del Espíritu Santo, no hay experiencia, no existe experiencia sensorial, mucho menos espiritual, que pueda compararse a ser llenos del Espíritu Santo, a permitir que el Espíritu Santo de Dios cautive y llene nuestras vidas. Con experiencias o no, no importa, pero sí permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Y voy a comenzar a hablar un poquito de eso. Dice el texto que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es algo que el creyente pueda escoger, es un mandato de parte de Dios. De la misma manera que hay una orden o una negativa: no se emborrachen con vino, también hay un pedido, más bien llénense del Espíritu Santo. Voy a hablar un poquito, voy a repetir varias veces este concepto a lo largo del sermón, porque quisiera que nos quedara clarísimo, y es el siguiente: es un error asociar la llenura del Espíritu Santo con una experiencia particular que puedo tener en algún momento. Es un error pensar que ser lleno del Espíritu Santo es un día en particular o una reunión en particular donde me pasó algo. Existe una gran diferencia entre la reacción que puedo tener en una reunión particular a la obra del Espíritu Santo y la manifestación o la llenura del Espíritu Santo en mí. Asociar la llenura del Espíritu Santo con la manifestación de alguna experiencia en mí de orden emocional o físico es un error. Aunque algunas personas pueden manifestar alguna clase de emoción ante la presencia de Dios, no significa que todos debamos hacerlo o tengamos que pasar la misma experiencia. He escuchado, por ejemplo, decir a personas creyentes o no creyentes que al entrar a este edificio les dan ganas de llorar, se les eriza la piel, sienten un gran gozo o una gran paz. Pero también hay otras personas que entran a este lugar y no sienten nada. No podemos decir este está sintiendo y este no está sintiendo nada. Simplemente nuestras emociones reaccionan de maneras diferentes frente a determinadas experiencias, y especialmente frente a las experiencias con el Espíritu Santo. Por eso debemos de recordar que los dones, el ministerio, son el resultado de la llenura del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando solamente ocurren estremecimientos, llantos, caídas o lo que fuera, son las maneras en que reacciono frente a la presencia del Espíritu Santo. Y fíjense esto, lo que han pasado por este tipo de experiencias. Una reacción es algo que ocurre en ese momento y luego pasa y queda como un recuerdo, pero la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es algo que se prolonga en el tiempo y que produce efecto en la vida de aquel que lo recibe. Mientras que la reacción frente a la presencia del Espíritu Santo es algo que estoy sintiendo ahora, en este momento, pero a la tarde puedo olvidarme. La llenura del Espíritu Santo comienza a evidenciarse en que Él está obrando en mi corazón y transformando la vida. Por eso las reacciones frente al Espíritu Santo son para mí, es mi experiencia. Y la verdad que yo con las experiencias de las personas no me meto.
Yo no le puedo decir a alguien, no estás sintiendo eso, o lo que estás haciendo no tiene sentido. No, porque es cómo la persona reacciona, y si está reaccionando frente a la obra del Espíritu Santo, gloria a Dios por esto. Pero las manifestaciones no terminan en mí, sino que afectan a los demás, porque cuando mi corazón es conquistado por el Espíritu Santo, mi vida es transformada, los dones son activados, otros son bendecidos a través de la obra del Espíritu Santo en mí. Amén. Por eso la manifestación del Espíritu en mí, la llenura del Espíritu Santo, siempre termina dando fruto. La reacción no necesariamente. Mi reacción corporal, física, emocional o lo que fuera frente a la presencia del Espíritu Santo puede no dar fruto, quedar solamente como un recuerdo. Quiero enfatizar sobre esto todo lo que pueda, mi hermano. Depende de cómo seamos, cómo sea nuestra constitución emocional, física, anímica, es cómo reaccionaremos, inclusive el momento que estemos viviendo. Algunos de nosotros en etapas difíciles de nuestra vida, en la presencia de Dios, hemos derramado nuestra alma en llanto, ¿sí o no? Hemos llorado en la presencia del Señor porque en ese momento estábamos viviendo emocionalmente una circunstancia particular y fue lo que Dios nos alcanzó para aliviar nuestra alma. Pero eso no significa que cada vez que me encuentre con el Espíritu Santo o su presencia toque mi cuerpo yo tenga que llorar. Fue ese momento, gloria a Dios por eso. Las reacciones están de acuerdo a cómo somos, cómo es nuestra constitución emocional, el momento que estemos viviendo, el momento de nuestra historia, y ahí reaccionamos frente a la gloria de Dios. Es como los materiales ante el fuego se reaccionan de distintas maneras. El plástico se derrite, el agua se evapora, el hierro se expande, otros materiales se consumen y desaparecen. Todos reaccionan de distintas maneras frente al mismo fuego y tiene que ver por cómo están constituidos. Por eso no tenemos que centrarnos en las reacciones momentáneas, sino en el deseo de ser lleno del Espíritu Santo, en las manifestaciones evidentes y visibles a largo plazo de lo que el Espíritu quiere hacer en mi vida. Vuelvo a repetir esto, yo no juzgo experiencia. Si alguien habla en lenguas, o habla en idiomas nuevos, si tiene sueños, si tiene revelaciones, si cae bajo el poder de Dios, si llora, si tiembla o cualquier otra cosa, está bien. Siempre que sea algo personal y no pretenda que el resto viva la misma experiencia, me parece fantástico. Pero déjame decirte esto, que si esa experiencia no tiene un profundo e intenso, o no te lleva a un profundo e intenso deseo de comenzar a agradar más a Dios, de santificar más tu vida, de apartarte del pecado, esa experiencia ha sido una experiencia solamente sensorial y hasta podríamos atrevernos a decir que en algunos casos una experiencia falsa. Que es mucho mejor frente a la gloria de Dios arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón por la vida que a veces llevamos adelante y comenzar a vivir en la verdad de Dios y no en el engaño de las apariencias. El mandato del texto que hemos visto es, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto no es para algunos espirituales o para algunos especiales que el Señor escoge. Es para todos los creyentes, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. La observación del versículo 18 con no se emborrache con vino es, no pierdan el tiempo en cosas que no traen nada bueno. No pierdan el tiempo con el alcohol, no pierdan el tiempo con emborracharse, no pierdan el tiempo con estímulos físicos o sensoriales, no pierdan el tiempo porque inclusive hay una advertencia porque esto puede llevarles a arruinar la vida. Mejor déjense llenar por el Espíritu Santo, dejen que el Espíritu Santo los llene y este desafío es para todos los hijos de Dios. Cuando yo era un jovencito, en el milenio pasado, y no porque tenga muchos años, sino que fui jovencito cuando la cifra comenzaba en 1900 y tanto, ¿sí? Algunos son de mi época, así que no se hagan no miren para otro lado. Pero a nosotros nos habían dicho que cuando conocimos al Señor y nuestra vida fue tocada tan profundamente por el Señor y fuimos
tan cambiados y éramos un grupo de jóvenes y nos habían hablado acerca de la llenura del Espíritu Santo. No nos habían enseñado muy bien, pero simplemente habían despertado en nuestro corazón la posibilidad de que podíamos ser llenos del Espíritu Santo. La posibilidad de que el Espíritu Santo quería hacer algo más en nosotros que simplemente habitar. Así que un grupo de jóvenes nos juntábamos o en mi casa o en la casa de alguno de ellos a tocar la guitarra, a cantar y a orar, esperando que el Señor nos sorprenda y que nos llene de su Espíritu Santo. Jovencitos, pero con un hambre y un deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Ya habíamos llenado nuestra vida demasiado de basura. Si habíamos probado demasiado la basura que da este mundo y que no sirve para nada. Nos dijeron, ustedes no saben lo que es el Espíritu Santo. Ustedes no tienen idea de lo que es el día que el Espíritu Santo de Dios los llene, no van a querer otra cosa. Y dijimos, eso lo queremos para nosotros. Y tocábamos la guitarra ahí como podíamos y cantábamos como podíamos y adorábamos al Señor como podíamos y leíamos la palabra casi sin entendimiento y orábamos y le reclamábamos como niños al Señor, Señor, llenanos de tu Espíritu Santo. Qué lástima que los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro tiempo son más propensos a juntarse a tomar alcohol que a buscar el Espíritu Santo. Qué lástima que ya no hay juntadas de jóvenes y no tan jóvenes solamente con el propósito de tener un encuentro con Dios. Qué lástima que otras cosas nos han engañado y nos han dicho que no vamos a ser de verdad felices el día que pase esto o aquello con nosotros mientras la vida se nos va. Y el Espíritu Santo buscándonos para llenarnos, porque ahí vamos a ver el texto, no es algo que tengo que convencerlo al Espíritu Santo. Señor, Él desea llenarnos de su Espíritu, de su presencia, pero no encuentra corazones a los cuales poder llenar. Porque estamos demasiado distraídos, demasiado ocupados, demasiados entretenidos en otras cosas y no hay tiempo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tomar posesión de todo nuestro ser, llenarnos en todos los sentidos posibles del término. Solo debemos dejar que Él lo haga porque es su deseo llenarnos. Mirá lo que dice Efesios 5:18 en la versión NTV. No, creo que es la Biblia al día. Fíjate cómo dice, no se embriaguen, porque cuando se embriagan no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Ahora me gustó un poquito más. Porque si leemos Reina Valera parece que el Espíritu Santo fuera algo que yo tomara y me lo metiera adentro. No, es el Espíritu Santo el que quiere llenarme. Lo que tengo que hacer yo es dejarlo. Dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. De nuevo voy a enfatizar esto y lo voy a volver a repetir varias veces en el mensaje. Este no es un proceso de un día. No es un proceso de una tarde, de una noche, de una mañana o de un evento. Es un proceso que probablemente durará toda la vida porque nadie puede decir, ya estoy completamente lleno, no hay ningún lugar que no le haya entregado al Señor. Todos estamos todavía en el proceso de ser llenados por el Espíritu Santo, pero estamos caminando en nuestro proceso. Así que claramente el pasaje nos indica que es nuestra voluntad la que permite o detiene la llenura del Espíritu Santo. Y creo que el concepto el principio está en un concepto que hablé el domingo pasado, que se repitió durante la semana y que quiero nuevamente volver a repetirlo. Para que algo pueda llenarse, primero debe vaciarse. Es una ley física, pero también es una ley espiritual. Para que el Espíritu Santo pueda llenarnos, primero tenemos que vaciar nuestra vida de toda cosa contraria a su voluntad que ocupa nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que desechar lo que impide la comunión si queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y de nuevo, hay pasajes que nos hablan acerca de esto. Efesios 4, el capítulo anterior, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Efesios 4, unos versículos anteriores, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es la vida que quiere transformar el Espíritu Santo, cambiar nuestra amargura, cambiar nuestro enojo, cambiar nuestra ira, cambiar los gritos, la manera malvada de hablar, toda malicia. El Espíritu quiere quitarla, quiere que nos podamos despojar definitivamente del viejo hombre que es engañoso y tiene deseos pecaminosos. Esa es la obra que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida. Cuando llegamos a conocer al Señor, cuando conocimos al Señor, nuestra vida estaba sucia. Y no solamente que estaba sucia, sino que tenía rincones oscuros que solo nosotros conocíamos. Rincones a los que nadie podía entrar, y el Espíritu Santo vino como una linterna a iluminar esos lugares. Pero esos lugares eran privados, nadie había entrado a ese lugar. Era como el galpón del fondo, donde se guardan las cosas que no sirven. Allí había un montón de basura acumulada a lo largo de la vida, pecados, vicios, malas palabras, malos hábitos. Y el Espíritu Santo vino a nosotros y comenzó su proceso de transformación. Inmediatamente trajo paz, trajo perdón, trajo una nueva vida. Pero cuando quiso llenarnos de su presencia, se encontró con que todavía estábamos llenos de un montón de otras cosas y que no había lugar para Él. Y comenzó a decirnos y a iluminarnos. ¿Y esto otro, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque aquí no hay lugar para mí, ¿qué vamos a hacer con esto? Repito de nuevo, cuando el Espíritu Santo al menos llegó a mi vida, no sé cómo habrá sido tu experiencia, la encontró desordenada, sucia, vacía, una vida patas para arriba, con prioridades desordenadas, las paredes de mi corazón agrietadas y manchadas por el pecado, por el mío y por el que otros me habían ocasionado. Y aunque el Espíritu Santo tenía derecho a transformar mi vida, Él estaba esperando que yo lo autorizara. ¿Querés que repare esa grieta del pecado que hay en tu corazón? Sí, Señor, claro. Bueno, entrégamela. ¿Querés que quite ese bulto que llevas, esa mochila que llevas por causa del pecado? Sí, Señor, quiero. Bueno, entrégamela. ¿Querés que quite la basura de los vicios, de los enojos, de la indiferencia, de la traición? Sí, Señor, por favor. Bueno, entrégamela. ¿Querés que quite ese rencor, esa falta de perdón que ya tiene mal olor y todo el mundo se da cuenta? Sí, Señor, por favor. Bueno, dámela. Vayamos haciendo lugar. ¿Querés que quite y arranque de tu vida las raíces de amargura que te amargan a vos y amargan a los que están cerca? Sí, Señor, quítala. Nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo y Él se encarga de hacerlo, limpiar nuestra vida, sacar afuera por medio de la confrontación del Espíritu Santo. Siempre he contado esto porque fue una experiencia muy ilustrativa para mí. Un día llego del trabajo en Bahía Blanca, había pedido un contenedor porque estábamos haciendo una renovación en mi casa en Bahía Blanca. Estábamos construyendo un quincho en el fondo y estábamos haciendo algunas cosas y había bastante basura. Y entonces mi esposa es excelente para limpiar. Si usted necesita a alguien que le limpie su casa, córrase porque usted termina en el contenedor. Menos mal que yo no estaba en ese día, ¿no? Así que cuando llegué vi que el contenedor estaba... toda esta basura teníamos en casa. Claro, y entonces yo comencé a preguntar por las cosas que tenía guardadas mías, y tal cosa. No, la tiré al basurero, no la tiré. Me había tirado todo lo que pensó ella que no servía. Como había venido de trabajar muy tarde, así que en la noche yo tirado, literal así adentro del contenedor, sacando las cosas que yo no quería que las tirara, ¿no? Bueno, más o menos así funciona. El Espíritu Santo nos alumbra y nos dice, esto no sirve más. Eso no sirve más. ¿Para qué lo guardás? ¿Para qué lo seguís guardando si no sirve más? Ocupa lugar nada más en tu corazón. Te hace pesada la carga.
te hace pesado el camino. ¿Para qué lo seguís teniendo guardado si no sirve más? Deja que el Espíritu Santo de Dios te llene. Dáselo en las manos al Señor y decirle, llévatelo, Señor, sacalo de mi vida y llená este espacio de mi corazón con tu amor. Sacá este rencor de mi corazón y llenalo con tu perdón. Sacá esta incertidumbre de mi vida y llenalo de paz. Sacá esta falta de perdón y llenalo de misericordia. Eso es lo que el Señor desea hacer en nuestra vida, pero Dios espera que lo hagamos voluntariamente. Todas las figuras del Espíritu Santo son figuras de alguien amable, un aceite que se derrama naturalmente o una paloma que llega sobre Jesús. No hay una cuestión violenta sobre el Espíritu Santo, porque Él espera actuar de acuerdo a lo que nosotros decidimos. Tenemos que tomar decisiones espirituales, mi hermano. Tenemos que dejar de dar vueltas como si fuéramos incrédulos y tomar decisiones espirituales para que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar nuestro corazón. Fíjense cómo funciona esto de las decisiones espirituales. Le voy a poner un ejemplo sin ánimo de incomodar a nadie, simplemente como ilustrativo porque está fresco, recién sacado del horno. Tuvimos 21 días de ayunos. Hoy terminamos, es nuestro último día. Durante estos 21 días, algunos ayunaron, otros no lo hicieron. Algunos dijeron, qué hermoso, cuánto valoro que me enseñen y ayuden a crecer espiritualmente. Otros dijeron que no, ¿por qué tengo que ayunar? Yo no voy a ayunar nada, yo voy a comer cuando me vengan las ganas y nadie me dice cuándo tengo que comer. Está bien. En 21 días de ayuno tuvimos 15 noches donde nos reunimos en el templo a orar. Algunas personas vinieron todas las noches, otras vinieron las noches que pudieron. Un hermano venía de Luyaba a orar cada noche o las noches que pudo. Y nosotros estábamos cerquita y por ahí. Otros hubieran querido venir a orar, pero no pudieron por distintas circunstancias. Pero otros pudieron y decidieron no venir. Eso demuestra el tipo de interés que tenemos por las cosas espirituales, simple. No lo compliquemos, es simple. Ni mejores ni peores, sino personas que van decidiendo en el camino espiritualmente y eso indudablemente traerá efecto. No es algo que no pasa nada, traerá efecto. Dice la palabra de Dios, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. O sea, lo que siembro, cosecho. No puedo esperar a cosechar lo que no estoy sembrando. Si yo siembro para el Espíritu hará lo que tiene que hacer en mi corazón. De nuevo, todos nosotros podemos y debemos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo así lo desea. Dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Es un mandato, pero también es una promesa. Hechos capítulo 2, el bellísimo sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Para todos. Es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Pero es un proceso que vale realmente la pena. Algunas consideraciones prácticas. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Primero, creyendo que Dios quiere hacerlo. Que Dios quiere y puede hacerlo conmigo, no con otro, conmigo. Conmigo. Somos llenos del Espíritu Santo comenzando por la fe. Yo creo que Dios quiere llenarme de su Espíritu Santo. Que Dios puede llenarme de su Espíritu Santo y que Dios lo va a hacer conmigo. Comienza con la fe. Como cuando llegamos a los pies del Señor. No necesitamos ser especiales, simplemente creer que el Señor lo puede hacer conmigo. Segundo, deseándolo y buscándolo. Dice Juan capítulo 7, versículo 37, un texto que me encanta. Dice, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Maravilloso, maravilloso. ¿Hay alguien con sed aquí? ¿Alguien tiene sed de Dios en este lugar?
venga y beba, dice Jesús, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, deseándolo y procurándolo. Tercero, buscando conscientemente la santificación, es decir, confesando el pecado, permitiendo la limpieza de nuestra vida a través de la confesión. Cuarto, consagrándonos de verdad, no a media, consagrándonos de verdad, de verdad, de verdad. Gente del lado de Córdoba que vino a las reuniones durante esta semana, no faltó una sola noche. Nosotros decimos, gloria a Dios por esto. Hambre del Señor, sed de la presencia de Dios, gloria a Dios por esto. Quinto, abandonando el orgullo y la autosuficiencia y rendirnos al Señor de todo corazón. Como pastor creo, pero estoy convencido que al momento de creer, el Espíritu Santo hace morada en cada uno de nosotros, que somos introducidos, bautizados, sumergidos, inmersos en el cuerpo de Cristo por medio de la obra del Espíritu, que no necesitamos ninguna experiencia posterior que certifique que somos hijos de Dios, que la Biblia asegura que todo aquel que le recibe, aquel que cree en Él es su hijo, que el que cree tiene vida eterna, que sus hijos son llamados a reyes y sacerdotes, que estamos espiritualmente en lugares celestiales, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que no necesitamos demostrar con ninguna evidencia externa que Dios realmente nos ama o que somos suyos, que tengo la eternidad asegurada no por mi perfección, sino por la fidelidad del Señor y por sus promesas, que estoy escondido con Cristo en Dios y que Él me tiene en el hueco de la mano, que nada me separará del amor de Cristo y que por lo tanto no necesito ninguna evidencia o demostrar nada para evidenciar la obra de salvación, porque todo descansa en Él y no en mí. Amén. Pero también creo que es igualmente cierto que todos los creyentes somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, que necesitamos que el Espíritu Santo nos dé osadía, poder, gracia para vivir esta vida en la victoria que Él desea, que no lo podemos hacer sin la llenura del Espíritu Santo. Definitivamente creo que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la iglesia, que cuando el pueblo de Dios alaba y exalta su nombre, cuando se lo adora, el Espíritu Santo se manifiesta de manera especial en este lugar. Que cuando se predica la palabra de Dios, como estoy haciéndolo en esta mañana, hay consuelo, hay dirección, hay corrección, hay ánimo, porque Dios habla por medio de su palabra. Todo eso y mucho más es la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Voy rapidito para ya terminar. Bueno, la Biblia nos dice que todos los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento, y no lo explicamos demasiado porque ya es más, venga al Instituto Bíblico y aprenderá cómo obra el Espíritu Santo. Mañana comenzamos. Pero la Biblia nos dice que los grandes hombres del Nuevo Testamento todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzando por Jesús. El texto de Lucas nos dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo el día que fue visitado por Ananías. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Juan, Esteban, todos ellos y todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice que cuando cayó el Espíritu en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, hablando en el Sanedrín en el capítulo 4, nos dice que hablaba con elocuencia porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo, echando fuera un demonio a un mago, dice que lo hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban enfrentó la muerte en Hechos capítulo 7 y dice que lo hizo lleno del Espíritu Santo. Los discípulos de todo el Nuevo Testamento fueron llenos del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo nos permite amar y disfrutar lo que Dios ama y disfruta. La iglesia, el servicio, ser útiles para otros, despreciar lo que Dios desprecia. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está apagado en nosotros, entonces se busca la felicidad en otras cosas, en placeres momentáneos, en cosas que también buscan las personas sin Dios. Una persona llena del Espíritu Santo tiene un creciente desarrollo del fruto del Espíritu en él o en ella. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza son claramente visibles en el crecimiento de esta persona, porque es el fruto del Espíritu, el fruto de Él. Una persona llena del Espíritu Santo ama lo que Dios ama y desprecia lo que Dios desprecia. Ama a los creyentes,
ama la santidad, ama servir a otros, ama perdonar aunque haya sido defraudado porque recuerda que fue perdonado por Dios. Busca apartarse de todo pecado, busca la santidad, busca la obediencia. Le habla a otros de Cristo, del Cristo que lo salvó a él, le habla a otros. Anima, adora. Estar lleno del Espíritu Santo nos permite valorar y cuidar la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto. Una persona llena del Espíritu Santo ama la iglesia del Señor. No importa si es esta congregación, esta no es la iglesia del Señor. Esta es una congregación pequeña de la iglesia del Señor. Hay millones de personas alrededor del mundo que en esta mañana están reunidas en un lugar adorando al Señor y recibiendo su palabra. Esa es la iglesia del Señor. Ama la iglesia del Señor. No importa si está aquí, está allá o está en el otro extremo del mundo. ¿Cómo no amar la iglesia? Aún con todos sus defectos, si es la maravillosa idea de Dios. Es en la iglesia aquí donde aprendemos a vivir con sabiduría, donde aprendemos el valor de la fe, a tener comunión con Dios, aprendemos, como hemos visto en las últimas semanas, a administrar bien el dinero y a prosperar a la manera de Dios. Aprendemos a ser un buen ciudadano, un buen hijo, un buen padre, un buen cónyuge. Aprendemos a romper las cadenas del pecado, los vicios, las adicciones. Aprendemos a resolver los conflictos familiares, aprendemos a resolver las crisis con los hijos, las batallas espirituales. Aprendemos a diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que trae dolor y lo que trae bendición. Aprendemos el camino de la vida eterna. Aprendemos a transitar ese camino. Aprendemos a amar a Dios. En la iglesia nos dan ánimo, nos dan esperanza. Tenemos un consejo cada vez que lo necesitamos. Tenemos un compañero cada vez que pasamos por una crisis, como dijo Pablito en esta mañana. Tenemos un lugar donde nuestros hijos o nietos pueden aprender a amar a Dios. ¿Cómo no amar la iglesia? Cada domingo en la mañana podemos venir y recibir una palabra de fe. Encontrar gente que nos ama, gente que nos sirve, que nos abre la puerta con una sonrisa. Encontramos un salón impecable, limpito, acomodado, las sillas en su lugar. Nos sentamos cómodamente y cada vez que queremos ir al baño, vamos al baño y lo encontramos impecable, con buen olor. Papel para todo lo que necesitemos. Tenemos buena música para cantar y adorar al Señor, un ambiente espiritual poderoso. Si tengo una necesidad, oran por nuestra familia, oran por cada necesidad. Si al final del culto necesitamos a alguien con quien hablar, tenemos quien nos escuche, alguien por quien ser escuchado. Si necesitamos que alguien ore por nosotros, tenemos quien ore por nosotros. El Espíritu Santo también nos llama a amar aquello que Dios ama, es decir, también nos lleva a amar su iglesia. Concluyo. El Espíritu Santo de Dios está aquí en esta mañana, porque está en nosotros y está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está aquí en esta mañana, porque está en nosotros y está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios no solamente está donde está cada creyente, sino que estoy seguro que por la predicación de su palabra, la palabra que el Espíritu inspiró, que por medio de la predicación de la palabra Dios te habló en esta mañana. Yo sé y conozco esa vocecita interior. Muchas veces me hizo llorar esa vocecita interior. Muchas veces me trajo aliento. Pero sé esa vocecita interior que te habla, que te alienta, que te desafía, que te confronta. Sé esa vocecita interior. Si vos en esta mañana escuchaste la voz de Dios, no rechaces esa voz. Responde al llamado del Espíritu Santo voluntariamente y decirle que sí al Señor con todo lo que te mostró en esta mañana. Si todavía no conoces a Jesús, si aún no le entregaste tu corazón de verdad, esta es la mañana que Él preparó para que puedas hacerlo. Si el Espíritu Santo te confrontó con tu pecado y te ha convencido de que estás lejos de Dios, hoy podés venir a Él en arrepentimiento y el Dios de los cielos te va a perdonar y te va a dar vida eterna. Estate seguro de esto. Pero si sos creyente y el Espíritu Santo te habló en esta mañana diciendo, vamos, déjame entrar ahí. Saquemos juntos esta basura de la vida. Saquemos juntos esta porquería que no sirve para nada y déjame que yo llene tu vida. Si el Espíritu Santo te habló y te dijo, ya basta de mentiras, ya basta de apariencias, ya basta de pecado, basta con eso que te lastima y lastima a otro, basta con la mediocridad.
Déjame llenar tu vida de mi presencia. Entrégame todo tu ser de forma completa. No dejes pasar por alto esta oportunidad, porque hoy puede ser el día del gran cambio para toda tu vida y para toda tu familia. Amén.